Buenas tardes con todos. Vamos a hacer una entrevista con un miembro de la generación Baby Boomer sobre la desinformación que se genera a lo largo del tiempo y que se propaga a través de las redes. ¿Podría decir su nombre, por favor? Lucía Mentir. Ya. ¿Sabías que últimamente está circulando información falsa que se propaga a través de internet? Sí, ¿Has visto alguna noticia falsa, alguna información que te parezca que es falsa o alarmista? Últimamente. sí. Sí. ¿Puedes dar algún ejemplo de alguna noticia? Sí, Mira, pueden haber noticias como por ejemplo cuando sucedió el paro del 2019, la gente estaba preocupada porque el presidente se suponía que había huido del país. En ese entonces Lenín Moreno, pero resultó siendo una noticia falsa. ¿Recuerdas? ujú, ¿Sabes cómo verificar que una noticia es falsa? ¿Tienes alguna noción? sí. ¿Cómo que, cuándo te das cuenta que es una noticia Por falsa? ejemplo, la que mencionó, ¿por qué? Porque el señor no podía movilizarse, Ya. porque tenía el problema de la pierna. Ujú. Entonces él siempre tenía que estar, para él viajar tenía que tener a una persona que, Que lo ayude. claro, a su movilidad, porque el señor no podía, Ujú. siempre dependía de otra persona. Por lo general este tipo de noticias se propaga o apela a llegar a nuestras emociones, ¿no? Vienen titulares escandalosos o titulares muy amarillistas, muy alarmistas, que tratan de llamar nuestra atención por lo general, desde una primera impresión, como por ejemplo, se murió tal persona o hizo tal atrocidad como titular, pero terminan siendo noticias falsas porque son simplemente para generar impacto emocional y que tú compres ese contenido, más no está diseñado para que te informes, sino para que ese contenido sea comprado por tu persona. ¿Sabías de eso? Sí, En tu tiempo, cuando solo se trataba con periódicos o noticias de prestigio de la televisión, este tipo de inconvenientes no se había mucho, no se hallaba en demasía, porque, porque no había esos medios de comunicación claro, también porque, y la vida era más tranquila porque nadie le lastimaba, se puede decir, a la humanidad de tal magnitud como hoy. ujú, también el prestigio que había en ese tiempo, antes era muy, Había más valores, había más respeto por los adultos mayores, por los niños, lo que sea posible. claro, pero en ese entonces también los medios de comunicación manejaban cierto prestigio, verificaban las noticias antes de publicarlas o antes de exhibirlas en televisión, igual en los periódicos. Y por eso es que hoy en día es tan fácil como cualquier persona que tenga un Facebook puede publicar cualquier tontería sin haberlo verificado y eso se va propagando como una noticia verdadera. Existen varias herramientas para verificar que una noticia es falsa, ¿no? En la internet, como se ocupa hoy en día, la mayoría de veces, El internet. bueno, el internet, tú manejas el teléfono, ¿no es cierto? Listo. Y en el teléfono es una fuente de información y de desinformación, porque tú al
al ver tantas noticias, tantas tonteras, tantos videos, tanta información que te llega, realmente no te estás informando, sino solo recibiendo información sin verificarla. Mm. ¿Tienes algunas ideas de cómo, de cómo verificar que una noticia es falsa? ¿O de que solo apela a la emoción para que compres la noticia? Leyendo el contenido y verificando si es auténtica o falsa. Bueno, como mencioné antes, algunas herramientas son que cuando hay noticias con titulares muy sensacionalistas, que apelan mucho a tus emociones, los verifiques antes de compartirlas. Pero, Siempre es bueno verificar la información. pero claro, porque cuando uno se abre ya se entera de eso y lo cual es falso. No solamente se constata eso, sino que lastiman su espíritu, su vida, porque no queda como al inicio antes de empaparse de esa noticia. Claro, pero ponte, también se pueden consultar otras fuentes. Claro, no son diferentes, no todas son iguales, Ujú. los propósitos son distintos. Por lo general hoy canales de prestigio como Teleamazonas, las noticias de Televistazo, por lo general hoy manejan una fuente de verificación, al menos tratan de ver que la información sea verdadera antes de publicarla. Entonces siempre buscar medios que tengan algo duradero en el tiempo, algún tipo de prestigio, ¿no? Esos canales no tanto libres. Claro, pero por lo general esos canales sí tratan de al menos tener o verificar información falsa, ¿no? Porque esos canales están sujetos a demandas. Cuando un canal desinforma o da una noticia falsa, se podría dar que puede ser demandado. Entonces ellos tratan de evitar ese tipo de cosas por esas mismas repercusiones que tienen a futuro. Otras técnicas también que puedes utilizar para verificar la noticia falsa puede ser que primeramente cuando veas que una noticia solo apela a tus emociones, solo busca llamar tu atención, desconfíes. Segundo, fijarte que los links sean fuentes confiables o sean al menos no fuentes peligrosas o nuevas. Incluso en las redes sociales hoy en día es muy difícil informarse, ¿no? Porque más lo que propagan es desinformación y noticias que apelan a tus emociones.